Y si hablamos de los mejores álbumes de mayo, buenas, me presento, soy Vidal Delgado y esta es una nueva edición de Álbumes Buenardos del Mes. Esta vez haciendo un repaso rapiderlis de los álbumes que más me gustaron en este pasado mes de mayo del 2021. Hubo demasiados buenos lanzamientos, dejé a varios afuera y dejé así lo esencial de lo esencial nomás. Y aún así son muchos. Creo que fue el mes más purete a nivel musical de lo que va de este año. Hay de todo un poco, así que primerito luego Afric Victim de Mdow Mokhtar. Este vendría a ser el sexto álbum de Mdow, que para ponerles fácil es un fucking Guitar Hero africano que se podría decir que con este laburo va a empezar a pegarla en el occidente, ya que es el primer álbum que lo saca con una disquera relativamente importante como lo es Matador Records. Lo que van a encontrar en este álbum son canciones que son como un viaje en LSD por un desierto con un clima bastante agradable. Es pura psicodelia hipnótica mezclada con música tuareg, que sería en pocas palabras el blues desértico que popularizó el colectivo Tinari Wen y mucho antes que ellos el guitarrista Ali Farka Touré, que en paz descanse, ¿verdad? Acá Mokhtar y toda su banda hacen composiciones que son eso que le suelen decir ear candy maembo, logrando melodías que suenan frescas, bailables y re pegajosas. Mi favorita de todas es Talatanam, que es un trance hecho con elementos acústicos. Así, de forma análoga se puede decir que consigue cosas que otras bandas psicodélicas lo hubiesen hecho con un montón de reverb. Le pongo un 8 de 10 a este. Es un sólido álbum que tiene también cosas del hard rock de los 70s y 80s, como algunos solos que le baja a Mdow, por ejemplo, pero están presentados acá de una forma nada obvia, les diré. Ormitar de Lucero Sarambí. La cantante y compositora Lucero Sarambí se mandó un hermoso EP debut que trae 4 canciones bellísimas usando principalmente el folclore paraguayo para hacer llegar sus mensajes de sororidad, gratitud y simple y llana libertad. En Carnavalito, que es el tema con el que abre, me atrevo a decir que Lucero canaliza su Mercedes Sosa interior, incluyendo ahí en su fórmula un sonido más bien andino con charango y vientos que le dan un aire que está cantando en la altura de alguna serranía por ahí. Le pongo un 8 de 10 también a este. Sincerely Yours de Space Empire. El productor multiinstrumentista paraguayo Martín Mosqueira lanzó este mini álbum que muestra su faceta más evolucionada hasta la fecha, a tal punto que ni sé muy bien cómo puedo definir todo lo que hace ya acá. Yo le llamaría R&B espacial licuado con bases de hip hop y un poco de soul también. Y el tema que destaco de acá es Night Rider, que lo hace con la cantante de Amaru. Esta ya es así la segunda colaboración que hacen juntos y solamente genial es lo que hacen cada vez que esto pasa. Martín, yo creo que deberías replantearte armar ya un álbum entero en conjunto con ella, por favor. Aparte de esa, hay buenas colaboraciones, muy buenas vibras en general. Es así, un álbum ideal para ponerte en punto muerto. Le pongo un 7 de 10 a este. También les quiero recomendar Don't You Think You Can Escape Your Purpose de You Do Right. El mes pasado nomás había recomendado el último álbum de Godspeed You Black Emperor, un trabajo que estuvo decente. Tuvo sus momentos, pero la verdad que está un poco alejado de todo lo que lograron transmitir en sus álbumes más clásicos. Para hacerla corta con la descripción de este álbum, esta banda que sacaron su nombre inspirados en un tema de Can acabaron de sacar el álbum que todos los fans de Godspeed estaban esperando. Y encima son vecinos, o sea, ambos grupos son de Montreal. No es que quiero crear una rivalidad donde no hay, pero en serio, este trío You Do Right sacaron el que para mí es el álbum de post-rock de lo que va de este año, con canciones que son como bloques monolíticos gigantescos de crowd rock y space rock, que no escatima ni un poco de recursos para sonar así titánico y explosivo. La verdad que una gratísima sorpresa porque ni les registraba antes de este álbum, que tiene todo lo que le puedo pedir a un álbum de post-rock. De por ahí no inventaron nada que no hayamos escuchado antes con Godspeed hace ya 20 años atrás, pero creo que los Do You Right logran construir esas mismas emociones en canciones mucho más breves. Le pongo un 8 de 10 a este porque es una cabalgata hacia nuevos horizontes sónicos. Delta Cream de The Black Keys, una de mis bandas preferidas de rock. Los Black Keys volvieron a sus raíces con este nuevo álbum, pero así, bien a sus raíces luego.
Este Delta Cream está compuesto 100% de covers de antaño. Para ser más específicos, son canciones de la era dorada del Mississippi Hill Country Blues. O sea, es ese momento de la historia de la música en el que varios músicos de la comunidad afroamericana empezaron a meter arreglos más agresivos y bailables al blues. Cosa que unos años más tarde se convertiría en lo que hoy conocemos como el rock. A mí este álbum me encanta porque me recuerda a sus primeros discos, mucho más sucios, sonando chapados a la antigua, pero con una musicalidad atrapante que no conseguían desde algunas canciones de Turn Blue. Su último álbum decente a mi parecer. Tiene canciones que son recolgadas como Crawling Kingsnake y Stay All Night, y por otro lado tienen temas que me imagino zapateando en un establo como Poor Boy a Long Way From Home y el afamado Do The Rump. Este es un 8 de 10 también. Daddy's Home de Saint Vincent. Otro álbum chapado a la antigua es este nuevo de la genia Annie Clark, que saca el sucesor de su irregular álbum Mass Seduction. Perdón si es que te gustó este álbum, para mí fue un poco meh, excepto por 2 o 3 canciones por ahí. Ahora cambia una vez más la dirección de su arco creativo y se dirige más hacia un revival de soft rock setentoso, mezclado con un poco de soul y funk glamoroso a lo Prince. Es un álbum relativamente calmado, inspirado en la música que le inculcó su papá de chica, y este álbum vendría a ser como un homenaje a él, que salió hace poco nomás de la cárcel y volvió a su casa. Por eso, Daddy's Home. No te la esperabas, ¿eh? Este es uno de esos álbumes para escuchar muchas veces, para apreciar todos los detalles que tiene en cuanto a producción y composición, porque Annie se inspira en canciones clásicas para hacer sus propios clásicos. Y tiene unos cuantos acá como Down, Pay Your Way in Pain o Somebody Like Me. Es un álbum con demasiada clase y elegancia que le hace cool a una rama del rock que estaba juntando polvo allá en la esquina, con los nostálgicos y con los boomers. Marche otro 8 de 10, por favor. Squid con su álbum Bright Green Field. Esta es una de esas bandas que empiezan luego ya su discografía llamando totalmente mi atención y la de otra gente que escuchan embobadas como un grupo de personas logran juntar tanto talento sobrenatural para hacer math rock fríamente calculado e impredecible con elementos del art punk y crowd rock, y que encima todo eso termine sonando caótico, extravagante y tan atractivo. O sea, no es nada fácil lo que hicieron acá los Squid, una banda de Brighton, Inglaterra, que para mí suena como una versión 2021 de Television, pero más frenético, más experimental. Un par de esos experimentos de por ahí no salen tan bien como el innecesariamente largo Boy Racers, pero después tenés temas como Narrator y Pamphlets, que son una locura sobrecargada de energía, creatividad, cambios de tiempo y referencias literarias inclusive. Es medio inevitable la comparación con Black Country New Road porque hacen cosas relativamente similares, pero si me preguntas a mí, yo disfruté un poquito más Bright Green Field. Es un hermoso álbum excepto por ese bache que mencioné recién. Es un álbum desafiante, incendiario y que está ejecutado magníficamente. No solo los instrumentales, sino también la interpretación efusiva que le da su cantante Ollie Judge, que a la vez es el baterista del grupo. Este es un 8 de 10. Sour de Olivia Rodrigo. El álbum pop de la temporada lo hizo una chica californiana de 18 años que acaba de cortar con su novio y centra toda su fuerza creativa en plasmar todas las fases de ese duelo en un álbum con canciones pop que están fuertemente influenciadas por Lorde y Taylor Swift. Y Paramore. Lo que tiene de pro es que son canciones sólidas en cuanto a composición. La contra es que tiene letras que producen mucho cringe debido a su honestidad brutal de repente. Lo bueno es que es recién su primer álbum y se perfila para seguir mejorando, cambiando un poco la fórmula de Disney que podría tener alguien con el background de Olivia Rodrigo, que prácticamente fue entrenada para triunfar y tiene todos los medios para hacerlo. Y de malo creo que no se me ocurre nada más por el momento. A Sour le pongo un 7 de 10. Cavalcade de Black Midi. Pero realmente el álbum que más estuve esperando este año fue este. Para la gente que de por ahí empezó a seguir Buenos Oídos hace poco o simplemente no vio el video que hice del álbum debut de Black Midi, bueno, les digo que fue el primer álbum en que le puse una calificación perfecta. Digamos que fueron los que dieron el puntapié inicial a esta nueva oleada de math rock experimental, que luego le siguieron los Black Country New Road y luego los Squid con sus respectivos debuts. Y encima se conocen entre todos ellos así. Mi expectativa para este nuevo álbum
álbum estaba por las nubes. Y lo que me encanta es que con este nuevo hacen cosas que no me esperaba para nada. Y aún así se las salen con las suyas. En este caso creo que la temática principal es el absurdismo. Hay varios temas acá que no tienen ni un sentido si nos ponemos a leer sus letras. En Cavalcade lo que encontramos son canciones totalmente marcianas como John L. que alterna de ritmo a cada rato, que se ponen súper intensos y en segundos se ponen súper introspectivos. Es como un King Crimson meets Fugazi por ahí, ese brutal arranque. Después hay temas como Marlene Dietrich y Ascending Forth, en donde demuestran que aparte de ser técnicamente extraordinarios estos manes, también pueden hacer canciones que apelan a un sonido mucho más calmado, teatral y emocional por sobre todo. Una vez más tengo que decir que estos nenes hacen todo lo que quiero escuchar. Hay momentos de free jazz, de post-hardcore mezclado con prog rock, como en Condromalacia Patela, donde suenan como en la mejor época de The Mars Volta, o en Hogwash and Balderdash, que hacen algo totalmente inclasificable, ensamblando en menos de 3 minutos cosas de country con metal avant-garde por ahí. No sé qué es, pero me vuelve loco. No me parece tampoco un álbum perfecto, pero hijo de este sí que es un álbum que innova como muy pocos en lo que respecta a música hecha con guitarras, para no decirle rock, porque está clarísimo que es mucho más que eso. Le pongo un 9 de 10. Un canto por México, volumen 2 de Natalia Lafourcade. Y por último les quiero recomendar este bellísimo álbum compuesto mayormente por covers de música folclórica mexicana liderada por Natalia Lafourcade, que convocó para cada canción acá a referentes fundamentales de la música latina en general. Están por ejemplo Mon Laferte, Caetano Veloso, Jorge Drexler, Rubén Blades, entre tantos otros. Natalia definitivamente encontró su lugar dentro del ecosistema musical del mundo. Ya desde el 2017, empezando con su álbum Musas, que ella volcó su energía creativa en reinventar. Esta palabra sí que cambió su significado últimamente, ¿no? El sonido tradicional de su país, incluyendo boleros y el que conocen como son jarocho. Lo hace con canciones riquísimas en instrumentación, producción, voces, todo. Tiene canciones clásicas como La Llorona y el tema Recuérdame, que muchos lo ubican mejor como la canción que nos hizo llorar a todos en Coco. A este le pongo un 8 de 10. Y así, comenten si es que por ahí me olvidé algún lanzamiento del último mes y nada. Si llegaron hasta acá les quería pedir que compartan el video para que más gente se entere, o sea, la música se hizo para compartirla, amigos. Mi nombre es Vial Delgado. Hasta la próxima.